¿Qué tal, jóvenes? ¿Estamos o no estamos nuevamente conectados? Sí, Se me fue el internet, oiga, está medio raro. Ayer me vinieron a arreglar. Ayer también tuve problemas, pero se está repitiendo la misma situación, oiga. Acabemos esto. Estoy compartiendo pantalla. sí, Ya. sí, Miren lo que dice acá, jóvenes. Espero que no se me vayan. Dice, ojo, que este archivo ustedes ya tienen en la plataforma, ¿no? Revisarán esto para que puedan entender de mejor manera o comprender. Deben leer varias veces, y ahí van a salir ganando ustedes. Miren, el diagrama del cuerpo B, la fuerza F debe ser mayor, dice. Estamos analizando de esa fuerza que se aplica en los dos carritos, que la tensión de la cuerda para que el tipo vaya hacia la derecha. Si fuera al revés, la fuerza sería menor que la tensión. El cuerpo B iría para el otro lado. La fuerza F no se transmite al cuerpo A. F está aplicada sobre el cuerpo B. Lo que tira al cuerpo A es la tensión de la cuerda únicamente. La tensión de la cuerda es la misma para los dos cuerpos. No hay tensión 1 ni tensión 2. Hay solo una tensión de la cuerda y la llamé T. Los dos cuerpos se mueven con la misma aceleración porque están atados por la soga y van todo el tiempo juntos. En B hice que F menos T vaya a ser a la masa por la aceleración y no T menos F que vaya a ser masa por la aceleración. Esto es porque la fuerza que va en sentido de de la aceleración es F. ¿Qué quiero decir con eso, jóvenes? Esto es importante, miren. Miren, el sentido de la aceleración o el sentido del movimiento, esta es la base y también está en el mismo sentido esta fuerza. Y lo que está contrario a la aceleración y a la fuerza va a ser negativo. En este caso va a ser la tensión negativa. ¿Ven? La aceleración hacia la derecha. Y esta fuerza también está a la derecha en el mismo sentido. Van a ser positivos. Y lo que esté contrario a esta aceleración va a ser negativa la tensión. Eso quiero que quede claro porque de eso se trata. Sí les mandé a que consulten ustedes el plano inclinado, jóvenes. Carolina, que es actual anfitrión, la reclamación de la acción puede interrumpir la sala. ¿Sí me están escuchando, jóvenes? sí, ingeniero. Sí, Ya. Miren, aquí tenemos un carrito que se está deslizando, ¿verdad? Por este plano inclinado. Plano inclinado. La aceleración tiene un movimiento. Este cuerpo tiene una masa. Fíjate cómo queda el diagrama de cuerpo libre. La normal, la normal ahora es perpendicular al plano. Es la normal, al plano. La fuerza peso se descompone en dos, en Px y Py. Aquí está, vea, en Px y Py. Y el peso saldría verticalmente así, vea. Déjenme poner aquí. Aquí saldría el peso, vea. Rectito, rectito, rectito. Está ahí. ¿Sí? Este es el peso. Puede venir en P o puede venir en doble. ¿Sí? ¿Y el peso a qué va a ser igual? A la masa por la gravedad. Entonces, miren, esta del peso son las componentes, tanto en X como en Y. ¿Sí? Si nosotros trazamos líneas segmentadas, me quedaría así más o menos. ¿Sí?
¿Sí ven? Y estas son las como clarito, dice aquí. Fíjate cómo queda el diagrama de cuerpo libre. La normal ahora es perpendicular al plano de la fuerza. Al plano. La fuerza peso se descompone en dos, en Px, aquí está Px, y Py, ¿sí? La componente del peso en X se llama Px, es paralela al plano. Esta Px vale peso por el seno de 30 grados. Aquí está. Esto hay que pensarlo un poco. La componente del peso Y se le llama Py, es perpendicular al plano. Esta Py vale Px por el coseno de 30 grados. Esto también hay que pensarlo un poco. El diagrama quedaría así, ¿sí? Diagrama de cuerpo libre de esta. Para plantear las ecuaciones de Newton hay que mirar bien el diagrama. En dirección Y, la normal se compensa con el peso. Queda N va a ser igual a PY y esto va a ser igual a 0, o sea, N va a ser igual a PY. En la dirección de X, la componente PX arrastra al cuerpo para abajo y lo hace caer con aceleración. Queda PX va a ser igual a masa por la aceleración. Fíjate que la aceleración en X no es la de la gravedad. La aceleración en X es menor que la gravedad. Después vamos a ver cómo se calcula esta aceleración cuando veamos específicamente el plano inclinado. A ver, revisen el plano inclinado, jóvenes, para que puedan entender los problemitas. Ponen dinámica, disculparán la letra pato. Dinámica, su actor Asimov. Ya, y ahí van a encontrar el famoso plano inclinado. Si ustedes leen eso, plano para la próxima clase, ustedes tienen que venir leyendo ya eso. Listo, jóvenes. Aquí está el autor. El tema es dinámica de Asimov, plano inclinado. Ahí hay ejemplos y van a comprender de mejor manera esta famosa parte, famosa parte. Es- Esto van a comprender. Listo, jóvenes. Quedémonos ahí por ahora con la condición de que me revisen el plano inclinado. Y en la próxima clase, el día jueves, vamos a hacer problemas. Pero Ya. revisen el plano inclinado, por favor. Porque si no, el día ese que estemos haciendo ejercicios, no entendí cómo salió eso, etcétera, etcétera. Si ustedes se toman la molestia de leer el tema del plano inclinado, son 4 hojitas, una horita. Ustedes van a salir riéndose el día jueves de los problemas. Preguntas, jóvenes. Hasta ahí. ¿Alguien entró a última hora? Mejor han disminuido. Se han ido. Preguntas, jóvenes. Señor Barahona.
Señor Paredes. No hay. Ninguno, profe. Ah, no, ahí está, muchacho, muy bien. Revisen plano inclinado, jóvenes. Les digo por su propio bien. ¿Me escuchó Caroline? Sí, ingeniero. Marilyn, Aquí estoy, Inge. ¿sí me escuchó lo que le pido que revise? Sí, Revisen el plano inclinado. Ustedes se van a sentir felices porque este autor nos enseña. De ahí yo saqué las presentaciones, porque es el que mejor explica. Los libros actuales de física ya suponen que los que vamos a estudiar física ya tenemos muchos fundamentos. Y no es así. Muchos estudiantes empiezan desde cero. Y los libros acá, los actuales, creen que nosotros ya tenemos las bases. ¿Y las bases qué son? Conocer bien qué es álgebra, trigonometría, geometría. Hasta cálculo diferencial e integral. Los de los libros ya suponen que nosotros ya sabemos. Y no es así. Este libro de este autor argentino enseña con cuchara. Por eso les pido revisen ese tema del plano inclinado. Y me van a agradecer el día jueves. Si es que ya van a evaluar al docente, espero que sean conscientes y sean serios en evaluar al docente. La evaluación al docente no es un chiste, jóvenes. Nada más les digo. No se olviden poner un visto bueno un visto a las visitas ¿cómo es? De los videos. Y para entrar, ustedes tienen ahí ¿cómo es? En la plataforma pongo videos de las clases. Ahí están los links. ¿Estamos? Quedamos ahí, jóvenes. Sí, ingeniero. Dios mediante, nos estamos viendo el día jueves y hagan una fuerza para que gane la selección. Nos vemos, jóvenes. Estarán atentos a la plataforma e irán resolviendo los problemas. El día jueves vamos a hacer problemas de los que yo les mandé en el cuestionario. Ya, ingeniero. Listo, señores, cuídense. ¿Qué tal? Buenas tardes, señores estudiantes, ¿cómo están? Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo se han conservado ustedes? Están apenas 7 estudiantes. ¿Qué tal el inicio de semana? Comenten. Bien, ¿Ya recibieron la capacitación para evaluar a los docentes? hoy día en la mañana a las 9. ¿Cómo les fue? O sea, solo nos explicaron cómo debemos hacer. De ahí ya no sé cuándo vayamos a hacer, porque ya está habilitado para que les califiquemos, pero ahí ya vemos nosotros qué día calificar, cada quien personalmente. Mm, evaluarán todos porque si no les ponen una sanción, de lo que yo tengo entendido. Bueno, vamos a arrancar. Están 9. Siguen los 16 o 17 en franca competencia por aprobar el curso de nivelación. O ya se retiró alguien ya. Chihuango me dijo que se retiraba porque él no alcanza con el trabajo y como es padre de familia también a estudiar, que no le daba el tiempo. Mm, qué pena. Y la señorita Gisela le pidió permiso a usted hoy día Bien, martes, de ahí. vamos con la lista, jóvenes.
Alvario ya no está, ¿no? Víctor Hugo Barahona. Presente. ¿Qué esté para la Patricia Barahona, vea? Usted creo que me dijo que es de Riobamba. Sí, que estoy de Riobamba, pero no le conozco la verdad. Mm, Lourdes Camacho. Presente. Caroline, no le gusta que le digan Lourdes. Jefferson Cando. Presente. Génesis de Los Ángeles y Fuentes. Presente. Alejandra Coles. Presente. Silvana Chulco. Nunca está. Doris Escobar. Belarmino González. Presente. Aníbal Guamán. Núñez. Vinicio Paredes. Presente. Lisbeth Piliazagua. Presente. Chihuango. Eduardo Toledo. Presente. Gabriela Uresta. Uy. Verde Soto Jaime Enrique. Mariela Vimos. Presente. Julio José Vizcarra. Presente. Y Mercedes Marilyn Vizcarra. Presente. Listo, jóvenes. ¿Están listos para ir a verle a la selección? Sí. Sí. Ojalá ganen. Si no den un dolor de cabeza. Esta vez iba a ganar. Ya perdieron el otro día nomás. Por enfermos, por ir a jugar al empate. Es que es Messi también, el mejor del mundo. Eso sí es verdad, buen jugador ese tipo, ¿no? El millonario. Tiene plata para vivir rascándose la barriga unas 20 vidas. A ver, jóvenes, recién vamos a arrancar a ver con ustedes lo que es la dinámica, ¿verdad? Según el... Sí. Ya, vamos entonces. Esto ya tienen ustedes en el EBA. Vamos a ir haciendo tipo conversatorio. Si ven, estas presentaciones no están en el modelo de las presentaciones de la carrera de ustedes. Ojalá no me llamen la atención. A ver, jóvenes, ¿qué es dinámica dentro de nuestro diario vivir? ¿A qué es lo que llamamos dinámica? ¿Se han Al oído lo que dicen movimiento de nuestros las viejos, cosas. nuestros padres, con respeto que se merece? Dice, ese vecino es bien dinámico, esa chica es bien dinámica. ¿Qué entienden ustedes como dinámica, jóvenes? A la actividad Ya, física. Bueno, movimiento. movimiento. O sea, una persona hablando así de forma general, una persona que es bien activa,
¿sí? Pasa sus 8 horas de trabajo, pero es bien, bien activo el hombre, está por aquí, está por allá haciendo diferente actividad, nunca está descansando. Entonces, el criterio común que a diario se escucha es, el fulano o el sutano es una persona bastante dinámica, ¿no? Entonces se entiende que está el hombre o la mujer en constante movimiento, ¿sí? Pero ahora vamos a aplicar la dinámica a la ciencia, ¿no? Vamos a, de una manera introductoria, ¿qué es dinámica? Por ejemplo, hablando sobre ciencia, la dinámica es saber hacer diagramas del cuerpo libre. Si usted sabe hacer los diagramas de cuerpo libre de cualquier figura geométrica o de la teoría de un problema, si usted sabe hacer ya los diagramas, usted puede sacar las ecuaciones de Newton. Ya vamos a ir viendo, verán por partes, ojalá avancemos a ver los diagramas de cuerpo libre. ¿Sí? La dinámica es la parte de la mecánica que estudia las relaciones entre las causas que originan los movimientos y las propiedades de los movimientos originados. Las leyes de Newton constituyen los 3 principios básicos que explican el movimiento de los cuerpos. Según la mecánica clásica, fueron formuladas por primera vez por Newton en 1687, aunque la primera de ellas ya fue enunciada por Galileo Galilei. Tal y como lo vamos a ver aquí, solo son válidas para un sistema de referencia inercial. Hay 3 conceptos que se usan todo el tiempo en dinámica. Estos conceptos son los de fuerza, masa y aceleración. Presta atención, dice a esto, porque es la base para todo lo que sigue. ¿Qué es una fuerza? Ejercer una fuerza es empujar, tirar o arrastrar algo. Una fuerza es una cosa que hace que algo que está quieto se empiece a mover. Confirmen, jóvenes, estoy filmando la clase. ¿Se está grabando? Sí. Ya. Entonces, miren, aquí tenemos un carrito. Inicialmente está quieto, como aquí dice su texto. Pero si nosotros le aplicamos una fuerza, el carrito empieza a moverse. Y si hay movimiento y existe una aceleración, vean. Un señor aplicando una fuerza, dice. Ahora el tipo empuja y la cosa se empieza a mover. ¿Sí? Esta situación de un cuerpo que tiene aplicado una fuerza la simbolizamos poniendo una flechita que representa la fuerza. Y vendría a ser algo así. Mire, nosotros aquí aplicamos una fuerza al carrito y el carrito empieza a moverse. Representación de una fuerza. ¿Sí? Le aplicamos aquí una fuerza al carrito y este carrito adquiere una aceleración. ¿Sí? La aceleración y el sentido van en la misma dirección, ¿sí ven? Cuando la fuerza empieza a actuar, el cuerpo que estaba quieto se empieza a mover. Este movimiento va a ser uniformemente variado. Movimiento rectilíneo uniformemente variado. O sea, va a tener aceleración. Por eso puse la letra A, dice, en el dibujo. Este es el texto de todo este grafiquito. ¿Qué dice a continuación? Si uno no deja que el cuerpo se mueva, lo que hace la fuerza es deformarlo o romperlo. Esto corresponde a esta gráfica. Mire, aquí tenemos una lata de, qué sé yo, de cerveza o de cola.
Aquí le aplicamos una fuerza, ¿verdad? Pero la lata no tiene por dónde desfogarse, por dónde irse. Mientras le está aplicando una fuerza, como no tiene por dónde irse, se va deformando, ¿verdad? Finalmente queda así. El cuerpo se deformó por la acción de la fuerza. Cuando hay una colisión entre vehículos, también los carros quedan hechos tortillas. ¿Sí? Entonces quiero que quede claro estos conceptos de lo que son fuerza, masa y aceleración. ¿Qué es una masa, jóvenes? Cuanto más masa tiene un cuerpo, más difícil es empezar a moverlo. Y si el tipo viene moviéndose, más difícil va a ser frenarlo. Miren, aquí tenemos un televisor con unas rueditas y el tipo tranquilamente puede alarlo, ¿verdad? Pero a este camión ya no le puede alar por el volumen, por la masa que tiene. Al televisor lo moves porque tiene poca masa, dice. Pero al camión, imposible. La masa es una cantidad que me da una idea qué tan difícil es acelerar o frenar a un cuerpo. Entonces se puede entender a la masa como una medida de la tendencia de los cuerpos a seguir en movimiento. Una pregunta que les hago, jóvenes. Siempre en el grupo de compañeros de un curso hay compañeros que son flaquitos, medios gorditos y también gordos, ¿por qué no decirlo? O fortachones o fornidos para que no se ofendan. ¿A cuál será más fácil empujarlo? Al ¿A un flaco. compañero que tenga 120 libras de peso o a un compañero que tenga unas 250 libras de peso? ¿A quién será más fácil empujarla? Al menos de 200. Al que tiene menos peso. Usted puede empujarlo. Y si él viene, los dos vienen con una velocidad de unos 30 o 40 kilómetros por hora corriendo, ¿a cuál de los dos será más fácil poder detenerlo? ¿Al fortachón o al flaquito? Al flaco mismo. Claro, porque si usted le quiere detener al fortachón, el choque Le con va el a pegar. pana a usted le manda a volar. Y eso es el temor que siempre tuvieron ahora hablando de fútbol, que estamos en época de fútbol. Los argentinos tienen temor de enfrentarse a los ecuatorianos porque los ecuatorianos son físicamente bien dotados y chocarse con un ecuatoriano, un moreno, van a salir fauleados. Es por su masa corporal, ¿sí o no? ¿Qué es inercia, jóvenes? La palabra inercia en física significa lo mismo que en la vida diaria. Seguir haciendo lo que uno viene haciendo sin frenar ni acelerar. Inercia es seguir en el estado en que uno está sin cambiar. ¿Sí? Cuando ustedes viajan en los buses o en carros particulares, dependiendo, vamos a irnos a la época de carnaval. Todo el mundo sale en los baldes de la camioneta a jugar carnaval. Si el chofer está yendo en línea recta y de pronto vira a la izquierda o a la derecha, el cuerpo sale disparado, pero en dirección inicial del carro, en línea recta. Si viró a la izquierda, su cuerpo va en línea recta, despedido en línea recta, pero el carro ya viró. Ujú. Ahí está aplicando los famosos conceptos de inercia. Lo mismo cuando ven el bus, cuando frena, usted va de un lado a otro. ¿Sí? Dice, a mayor cantidad de materia, mayor masa. Si tengo dos ladrillos del mismo material, tendrá más masa que el que tenga más átomos. Átomos, moléculas, lo que sea. Aquí tenemos un ladrillo de poca masa, aquí tenemos un ladrillo
que tiene más masa. A mayor cantidad de partículas, mayor masa. ¿Sí? Cuanto más materia tenga un cuerpo, más difícil va a resultar moverlo, correcto. La dificultad en acelerar o frenar un cuerpo está dada por la cantidad de partículas que ese cuerpo tiene. Y la cantidad de partículas da una idea de la cantidad de materia. Sin entrar en grandes complicaciones, te resumo el asunto así. ¿Qué es masa? La masa de un cuerpo es la cantidad de materia que tiene. Pregunta de examen, ¿verdad? Masa y fuerza son dos conceptos que vas a entender mejor después de haber resuelto muchos problemas. Dinámica es así, lleva tiempo, dice. La aceleración, bueno, esto ya conocemos porque ya vimos nosotros cinemática, pero de todas maneras vamos a hacerles un recorderis, ¿no? La aceleración es una cantidad que me dice qué tan rápido está aumentando o disminuyendo la velocidad de un cuerpo. Esto ya lo sabes de cinemática. Digamos que si una cosa tiene una aceleración de 10 metros por segundo al cuadrado, eso quiere decir que su velocidad aumenta a 10 metros por segundos por cada segundo que pasa. Si al principio su velocidad es 0, después de un segundo será de 10 metros por segundo, después de 2 segundos será 20 metros por segundo, etcétera, etcétera. Las naturalezas de las fuerzas. En mecánica se habla de fuerzas con independencia de su naturaleza. Por consiguiente, ante un problema o fenómeno determinado, será necesario determinar la naturaleza de todas las fuerzas que intervienen. Existen 4 interacciones fundamentales, fuerzas, que gobiernan el universo. Primera, interacción gravitatoria. 2, interacción electromagnética. 3, interacción fuerte. Y por último tenemos la interacción débil. Vamos a ir analizando cada una de ellas. ¿Qué es la interacción gravitatoria? Es la atracción que ejercen entre sí dos cuerpos a causa de sus masas. Es la más débil de todas. Mantiene globalmente la Tierra, enlaza en el Sol y los planetas dentro del sistema solar y agrupa las estrellas entre las galaxias. ¿Y qué es la interacción electromagnética? Es aquella que se produce por un cuerpo cargado eléctricamente, ya sea en reposo o en movimiento. Si está en reposo se generan fuerzas eléctricas, mientras que si se mueve se generan además de fuerzas magnéticas. Enlaza los electrones a los átomos y los átomos entre sí para formar moléculas y cristales. Constituye la interacción más significativa para toda la química y la biología. ¿Qué es una interacción fuerte? Es la responsable de mantener unidos a los protones y neutrones en el núcleo atómico. La fuerza más intensa conocida en la naturaleza es de alcance muy corto. Es la interacción dominante de la física nuclear de alta energía. La interacción débil existe entre las partículas elementales ligeras, los leptones, electrones, neutrinos y muones. Y entre estas las partículas más pesadas. Este tipo de interacción no puede formar estados estables de materia en el sentido en que la fuerza gravitatoria puede formar un sistema solar. Tipos de fuerzas. En las diferentes actividades que se presenten en la vida cotidiana se pueden advertir la presencia de fuerzas. A continuación se presenta un esquema para determinar los diferentes tipos de fuerzas actuantes sobre un cuerpo, entre paréntesis una partícula. ¿Quién o qué está actuando sobre un cuerpo? La Tierra. ¿Quién o qué está en contacto con el cuerpo?
las cuerdas, los planos, los resortes. La tierra tenemos la fuerza de gravedad. ¿Quién o qué está en contacto con el cuerpo? Las cuerdas. Y dentro de las cuerdas tenemos las tensiones, lo que vamos a ver más adelante. Los planos, la normal, la fuerza de rozamiento. Dentro de los resortes tenemos las fuerzas elásticas. ¿Sí? Fuerza de gravedad. Esto está, verán, aquí ya estamos resolviéndoles algunas preguntas del cuestionario, que ya creo que les envié este cuestionario final. Fuerza de gravedad o peso. Es la fuerza con la cual la Tierra atrae a todos los cuerpos. Está dirigida hacia el centro de la Tierra. Para un observador que se encuentra en la superficie de la Tierra, el peso es una fuerza vertical dirigida hacia abajo. Aquí está. Vea. Vamos a suponer que este es un ladrillo. Desde el centro de gravedad de su cuerpo hacia abajo, el peso. ¿Sí? Miren, este ladrillo está en un plano inclinado hacia abajo. Todo es hacia abajo, vertical, verán. Esto yo les remarco porque muchos compañeros ponen a la fuerza sesgada. Puede ser sesgada a la derecha o puede ser sesgada a la izquierda. Y no es así. Miren cómo es el peso. Siempre verticalmente hacia abajo. ¿Sí ven? De forma donde esté el cuerpo estacionado. Miren, el peso. ¿El peso a qué va a ser igual? A la masa por la gravedad. Y al peso también se le conoce, miren, aquí está peso igual a la masa por la gravedad. Y también se le conoce con W al peso, ¿no? Ya depende de los libros, cómo vengan. ¿Sí? Dentro de estas dos formas, vamos a verle al peso. ¿Sí? Con W o con P. El peso de un cuerpo se define por P va a ser igual a mg, donde m es la masa del cuerpo y g la aceleración de la gravedad, cuyo valor promedio en la Tierra es de 9.8 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Ojo, nuevamente, el peso es así, una vertical, y no como está aquí, porque cuando se ponen a hacer los diagramas de cuerpo libre, me ponen el peso así, y ya está mal ya. Ahí está, respondiendo a una pregunta del cuestionario que les envié. La fuerza normal es una fuerza que se genera cuando dos cuerpos están en contacto. Aquí están en contacto el ladrillo y tenemos el suelo. Tiene una dirección perpendicular a la superficie de contacto. Esta es la tierra, la superficie de contacto. Eso no es perpendicular, ¿ve? A la superficie de contacto. 90 grados. Esta es la superficie de contacto y este puede ser un bloque o ladrillo. Aquí está en un plano inclinado, ¿ve? ¿Sí? Esta es la superficie de contacto. Y eso no es perpendicular, ¿ve? 90 grados. Lo mismo aquí, ¿ve? 90 grados, 90 grados. En algunos casos el valor de la fuerza normal es igual al peso, pero no siempre ocurre esto. ¿Sí? Es la reacción del peso la normal. Fuerza elástica. Un cuerpo se dice elástico cuando bajo la acción de fuerzas dentro de ciertos límites se deforma. Pero cuando se retira el agente deformador, el cuerpo regresa a sus condiciones iniciales, de forma y tamaño. La fuerza restituye al cuerpo a sus condiciones iniciales. Se denomina fuerza elástica.
La misma que es directamente proporcional a la deformación. Miren, aquí tenemos una pared. Esta es una pared. Aquí tenemos un resorte con su posición inicial, ¿va? ¿Sí ven? Pero si nosotros cogemos un playo o un agente deformador, tomamos de esta puntita y lo alamos hacia la derecha, le aplicamos una fuerza, ¿ve? ¿Sí ven? Aquí hay ya una variación de la posición, ¿ve? De aquí a acá ya hay una variación, ¿ve? Variación de la posición, porque le apliqué un agente deformador, ¿ve? ¿Sí? Y la posición final de este resorte sería hasta aquí. Posición inicial, posición final, y la variación cuando nosotros le aplicamos una fuerza a este resorte. Por ejemplo, un resorte, la fuerza elástica siempre está dirigida hacia la posición en la cual el resorte no está deformado, ¿sí? Y su valor depende de la variación de la longitud del resorte con relación a su longitud natural. Su longitud natural es esta. Matemáticamente, fuerza elástica va a ser igual a menos K por la variación de la posición, donde F sub D es la fuerza de recuperación elástica. F sub E es la fuerza de recuperación elástica. K es la constante del resorte. Y delta X es la deformación igual a posición final, esta posición, menos la posición inicial. El signo menos indica que la fuerza de recuperación tiene sentido opuesto a la deformación. Miren, la deformación va hacia la derecha. Pero si usted ya le suelta, regresa. Se ve en esta posición contraria al de la deformación, por eso es menos. Clarito dice, el signo menos indica que la fuerza de recuperación tiene sentido opuesto a la deformación. Aquí está deformado. Pero una vez que usted le suelta el resorte, regresa. Por eso es menos. Fuerza de tensión. Cuando un cuerpo se encuentra unido a una cuerda, la fuerza aplicada se transmite con la misma intensidad en cualquier sección de la cuerda. Es decir, que la fuerza no se pierde. Consideremos la siguiente figura. Aquí tenemos una pared, tenemos aquí el A y B. La tensión va hacia la derecha, aquí están aplicando una fuerza. ¿Ve? La aplicación de la fuerza F al extremo de B, aquí está el extremo de B, determina que en el punto A, la cuerda transmite una fuerza de tensión a la pared. ¿Sí? Las cuerdas siempre transmiten fuerzas de tensión o tracción sobre el cuerpo al cual están unidas. Fuerzas de rozamiento. Estas fuerzas surgen A, cuando a un cuerpo en reposo sobre un plano se le aplica una fuerza para intentar ponerlo en movimiento, aunque no llegue a moverse. Fuerzas de rozamiento estática. Ojo, señores estudiantes, familiarícense con su nomenclatura. Fuerza de rozamiento estático, F sub E. B. Cuando el cuerpo se desliza sobre un plano, la fuerza de rozamiento cinética. Ahí existe fuerza de rozamiento cinética. ¿Y cómo se le conoce con F sub K? Fuerza de rozamiento cinética. Aunque la naturaleza de la interacción responsable de las fuerzas de rozamiento no es bien conocida, parece que son debidas a las interacciones entre las moléculas de ambos cuerpos en los lugares en los que las superficies están en contacto. Fuerza de rozamiento cinético. Aquí tenemos algunos ejemplos. La fuerza de rozamiento cinética, que se le conoce con F sub K, aparece cuando el cuerpo se desliza, dice, por ejemplo, sobre un plano. Cuando se desliza, verán, fuerza de rozamiento cinética. Cuando empieza a moverse. Miren aquí, analicemos esto. Cuerpo que se desliza hacia la derecha. Miren. El movimiento es hacia la derecha.
Pero la fuerza de rozamiento se opone al movimiento. ¿Ve? La fuerza de rozamiento. Cuerpo que se desliza hacia la izquierda. Se está moviendo hacia la izquierda. Pero la fuerza de rozamiento se opone al movimiento. ¿Ve? Cuerpo que desciende por un plano. Desciende, dice. Está bajando esta caja. ¿Se ven la velocidad? Pero se opone la fuerza de rozamiento aquí, ¿ve? En la superficie de contacto. Cuerpo que asciende por un plano. Está subiendo esta caja, ¿no? Y aquí existe fuerza de rozamiento que se opone a la subida, ¿ve? Las fuerzas de rozamiento siempre se oponen al deslizamiento del cuerpo. Ojo con estos conceptos. Porque esto vamos a aplicar en los diagramas de cuerpo libre, todos estos conceptos, ¿verdad? La fuerza de rozamiento siempre se opone al deslizamiento del cuerpo. Y aquí tenemos aquí la fuerza de rozamiento cinético va a ser igual a mu por la normal. Fuerza cinética de rozamiento, F sub K va a ser igual a mu por la normal. Mu, coeficiente de rozamiento, número sin unidades. Depende de la naturaleza de la superficie y de su estado. ¿Y qué es N? Fuerza normal o acción del plano. Algunos valores del coeficiente de rozamiento cinético, algunos porque existen muchos. La madera, por ejemplo, de 0,25 a 0,50. El acero, 0,57. La madera encerada y la nieve, 0,1. Fuerza cinética de rozamiento. La fuerza de rozamiento cinética es ejercida por el plano sobre los cuerpos y es la responsable de que estos disminuyan su velocidad y se dejen deslizar libremente. De aquí la primera ley de Newton, que si queremos que un cuerpo que se desliza sobre un plano no disminuya su velocidad, hemos de empujarla, aplicarle una fuerza. Como se puede observar, tiene un valor constante, depende del valor de la normal y del coeficiente de rozamiento. ¿Sí? Preguntas. Si yo tengo una caja que pesa unas 50 libras, ¿dónde se desliza con mayor facilidad? ¿En la nieve o en un piso de acero? En la nieve. Claro, En la nieve porque tiene menos coeficiente de rozamiento. correcto. ¿Sí? Entonces, todo este tipo de preguntas que les hago, vamos a ver en las preguntas teóricas de los problemas. ¿Sí? Hay algunos coeficientes, muchos, aquí hemos puesto solo 3. Hay muchos más coeficientes de rozamiento dependiendo del piso. Fuerza de rozamiento estática. La fuerza de rozamiento estática aparece cuando se aplica una fuerza a un cuerpo para intentar moverlo. Si la fuerza aplicada está por debajo de un determinado valor, no se iniciará el deslizamiento debido a que la fuerza de rozamiento estática equilibra la fuerza aplicada. ¿Sí? Si seguimos aumentando la fuerza, llegará un momento en que el cuerpo comience a deslizar. Ejemplo. Por ejemplo, ustedes tienen una camionetita y quieren empujarlo, ya le ponen en neutro, pero no logran moverlo. Están entre 3, no le pueden mover. Asoma una cuarta persona para ayudarle, tampoco le pueden mover. Asoma un quinto, ahí le empiezan a mover. ¿Qué dice aquí? Aquí, por favor. Si seguimos aumentando la fuerza, llegará un momento en que el cuerpo comience a deslizar. La fuerza de rozamiento estática no puede crecer indefinidamente, puede alcanzar un valor máximo dado por la expresión. ¿Sí? La fuerza de rozamiento estático va a ser igual a mu estático por la normal.
donde F sub S es la fuerza de rozamiento estática. Y mu sub S es el coeficiente de rozamiento estático. Depende de las superficies de contacto, jóvenes. Depende de las superficies de contacto. Y tiene un valor máximo. Y N es la normal al plano. Una vez que la fuerza aplicada es superior, ojo, una vez que la fuerza aplicada es superior al valor máximo que puede alcanzar la fuerza de rozamiento estática, el cuerpo comienza a deslizar y aparece la fuerza de rozamiento cinética. Aquí tenemos unos ejemplos. Este cuerpo pesa 0.05 newtons y la fuerza que le aplican es 0.5 newtons. No puede moverse. ¿Se ven? De igual manera, ¿verdad? Este cuerpo, F sub S, 1. Y la fuerza que le aplican, 1 también, no puede moverse. De igual manera aquí, ¿verdad? Pero aquí ya cambia, ¿verdad? F sub K, 1,3 newtons. Pero aquí es una fuerza mayor que a este valor, ¿verdad? 1,75 y el cuerpo empieza a moverse, ¿verdad? Miren lo que dice aquí. Arriba, a estos. La fuerza aplicada aumenta y la fuerza de rozamiento estática toma el mismo valor, dice. Esta es la fuerza aplicada aumenta y la fuerza de rozamiento estática toma el mismo valor. No hay deslizamiento. Mire. En estas tres figuras no hay deslizamiento. Luego dice, supongamos que el valor máximo que puede adquirir la fuerza de rozamiento estática es 1.5 newtons. Si la fuerza aplicada supera ese valor de la figura derecha, dice, se inicia el deslizamiento y comienza a actuar una fuerza de rozamiento cinética más pequeña que el valor de la estática. El cuerpo desliza con aceleración constante. ¿Ve? Este también les mandé. Ya estábamos resolviendo aquí. La fuerza de rozamiento estática no tiene valor definido. Depende del valor de la fuerza paralela aplicada al plano. Para calcular hay que aplicar las condiciones de equilibrio. Sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0. ¿Sí? ¿Qué más, mis jóvenes? ¿Están atentos a la clase, por favor? Sí. Sí, Sí, Vamos a ver lo que son las famosas leyes de Newton. Isaac Newton, 1642 a 1727, publicó, dice, en 1687, un libro fundamental titulado Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, conocidas como las leyes de la dinámica o leyes de Newton. Primera ley de Newton o principio de la inercia, dice. Si sobre un cuerpo no actúa ninguna fuerza, o todas las que actúan se anulan, dando una resultante nula, el cuerpo no variará su velocidad. Esto es, si está en reposo, seguirá en reposo. Si se mueve, seguirá moviendo con movimiento rectilíneo uniforme y su velocidad va a ser igual a una constante. Reposo y movimiento rectilíneo uniforme son estados de equilibrio del cuerpo y son físicamente equivalentes. Otra manera de decir lo mismo es decir que si un objeto se viene moviendo con movimiento rectilíneo uniforme, va a seguir moviéndose con movimiento rectilíneo uniforme, al menos que alguien venga y lo empuje. O sea que sobre él actúe una fuerza. La forma matemática de describir la primera ley es, si la fuerza es igual a 0, lógicamente la aceleración va a ser 0, pues, si no existe fuerza. ¿Se acuerdan que estuvimos empujándole el carrito? El carrito inicialmente estaba quieto, pero si usted le aplica una fuerza, ya va a haber la aceleración, pues. Pero si no le aplica ninguna fuerza, si la fuerza es 0, tampoco va a haber aceleración, pues la aceleración también va a ser 0.
Entonces aquí tenemos la primera ley. Para entender mejor, para entender esto, imagínate, dice que venís empujando un carrito, vea lo que estábamos hablando. Un carrito de supermercado y de golpe lo sueltas. Si no hay rozamiento, el carrito va a seguir por inercia, dice, se va. ¿Sí? La velocidad será todo el tiempo de 10 metros por segundo. No hay rozamiento ni nadie lo toca. Pero va a seguir deslizándose si el, en el piso va a estar recto, ¿no? Pero si es que hay una pequeña pendiente, el carrito ya no va a deslizarse, no, va a regresarse, ¿sí? Para estudiar el movimiento debe definir en primer lugar un sistema de referencia. Un mismo movimiento puede parecer distinto si se observan desde distintos sistemas de referencia. Un sistema de referencia definimos como inercial. Ustedes se han dado cuenta cuando alguien quiere que les tome una foto, usted se pone en diferentes posiciones. Ahí tenemos un ejemplo de sistema de referencia. Se pone a la izquierda, se pone a la derecha, se sube, qué sé yo, a una piedra para tomarle otro tipo de foto, etcétera, etcétera, ¿no? Pueden ser distintos si se observan de distintos sistemas de referencia. Un sistema de referencia definimos como inercial, si se encuentra en estado de reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. Galileo Galilei demostró que no podemos, mediante experiencias físicas mecánicas, saber si estamos en un sistema en reposo o uno en movimiento. En movimiento, por ejemplo, un sistema va a ser cuando usted está viajando en el carro y usted toma una foto. Depende, ¿no? Solo en un sistema inercial y para una partícula libre se cumple la primera ley. Se entiende por partícula libre aquella cuya masa está aislada de tal manera que no existan interacciones sobre ella de otra materia y por lo tanto no actúen fuerzas sobre ella. Segunda ley de Newton o principio fundamental de la mecánica. Si sobre un cuerpo actúa una fuerza resultante, dicho cuerpo modificará su velocidad. Tendrá aceleración. La fuerza aplicada y la aceleración producida son proporcionales y están relacionadas de acuerdo con la siguiente ecuación. Esta es la ecuación de la segunda ley de Newton, que dice que las sumatorias de fuerzas van a ser igual a la masa por la aceleración. Por tanto, la fuerza resultante y la aceleración producida tienen la misma dirección y sentido. ¿Sí? Eso quiero que se grabe muy bien. Tienen la misma aceleración y sentido, dice, ¿no? A ver. La masa es considerada como una propiedad de los cuerpos que mide su inercia o la resistencia que estos oponen a variar su velocidad. ¿Sí? Partiendo del principio fundamental de la dinámica, podemos deducir la primera ley. Si la fuerza resultante que actúa es nula, la fuerza va a ser igual a cero. Sustituyendo una ecuación anterior en esta ecuación, si yo sustituyo esta fuerza aquí, miren cómo me queda la ecuación. Cero va a ser igual a la masa por la aceleración. Como la masa de un cuerpo material no puede ser nula, deberá cumplirse que la aceleración va a ser igual a cero. O lo que es lo mismo, el cuerpo no modificará su velocidad. A partir de la ecuación sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración, podemos definir la unidad de la fuerza en el sistema internacional. El Newton como la fuerza que hay que aplicar a un cuerpo de 1 kilogramo para que adquiera una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado. Ojo con esto. Esto quiero que revisen bien, a pesar que yo siempre remarco lo que vamos a aprender cuando nosotros desarrollamos algún problema que nos plantean. ¿Sí? La segunda ley es la que se usa para resolver los problemas.
Así que, atención, la cosa es así. Si uno le aplica una fuerza a un cuerpo, el tipo va a adquirir una aceleración, correcto, pues. Como yo les dije a ustedes, si nosotros le empujamos a un flaquito y a un gordito, ¿sí? Al flaquito le empujamos y él va a salir con mayor aceleración por su masa, que es menos. Pero al que le empujamos, al que tiene mayor masa, va a salir con poca aceleración, ¿sí? Se va en el mismo lado de la fuerza aplicada. Cuando digo aplicar una fuerza, quiero decir empujar, tirar, arrastrar o atarlo a una cañita voladora para que lo impulse. Newton se dio cuenta que esta aceleración iba a ser más grande cuanto mayor sea la fuerza que actuaba, es decir, la aceleración es directamente proporcional a la fuerza aplicada. Y también Newton vio que esta aceleración iba a ser más chica cuando más cantidad de materia tenga el cuerpo, lo que les estoy comentando. Es decir, que la aceleración será inversamente proporcional a la masa del objeto. Cuando una fuerza actúa sobre un cuerpo, el tipo se empieza a mover con movimiento rectilíneo uniformemente variado. La velocidad empieza a actuar y aumenta lo mismo en cada segundo que pasa. Apunten estos conceptos que es importante. Variable independiente es la masa. Anotarán por ahí y verán que es pregunta de examen. Variable independiente es la masa. Variable dependiente es la aceleración. Ojo, variable dependiente es la aceleración. Y un concepto más que quiero que anoten por ahí. La combinación de la primera y segunda ley de Newton se llama estática. Ojo, la combinación de la primera y segunda ley de Newton se llama estática. ¿Sí? Mire, aquí tenemos un dibujito para entender mejor la famosa, la segunda ley de Newton. Tenemos el carrito, la masa del carro, aquí aplicamos una fuerza. Si aplicamos una fuerza, ya va a existir aceleración. ¿Ve? A la vez fuerza, hay aceleración. Aquí mismo lo dice. ¿Ve? Mire, esa es la masa del carrito. Miren, el sentido del empuje es hacia la derecha, por lo tanto la aceleración también va a ser a la derecha. No puede ser contraria a la fuerza, jamás. ¿Sí? Todo esto, dijo Newton, se puede escribir con esta fórmula. Aceleración va a ser igual a la fuerza sobre la masa. Si paso la masa a multiplicar, esto dice, si paso la masa a multiplicar con la aceleración, tengo la forma más común de poner la ley de Newton, que es como les gusta a ellos. La fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración. Esta es la segunda ley de Newton, jóvenes, luego de una larga explicación. La tercera ley. Si un cuerpo ejerce sobre otro una fuerza que podemos llamar acción, el otro ejerce sobre este una igual y contraria llamada reacción. ¿Dónde podemos encontrar ejemplos de la tercera ley de Newton? Por ejemplo, una partida de juego de billar o de villa. Si usted golpea una bola, ¿cuál es la reacción de la otra? Verán que son dos cuerpos diferentes. Por ejemplo, si usted está en una laguna y usted quiere irse más al centro de la laguna, ¿qué tiene que hacer usted, señor? Usted tiene que con el remo aplicar una fuerza en la orilla de la laguna, ¿sí? Pero ya son dos cuerpos, la orilla y el remo que está en la canoa, son dos cuerpos, ¿sí? La fuerza de acción y reacción son iguales con la misma dirección y sentidos contrarios, pero no se anulan nunca al estar aplicadas sobre cuerpos distintos.
De la tercera ley se deduce más que de acciones, fuerzas. Se debería de hablar de interacciones o acciones mutuas. Entre paréntesis tenemos el cuerpo A ejerce una acción sobre B y el B ejerce otra igual y contraria sobre A. Por ejemplo, un cuerpo apoyado sobre un plano, dice. Aquí tenemos. El plano ejerce sobre el cuerpo una fuerza normal. El cuerpo ejerce sobre el plano otra igual y contraria. No se ha dibujado las fuerzas de gravedad, dice. ¿Ven? Acción del plano sobre el cuerpo aplicada al cuerpo. Reacción del cuerpo sobre el plano aplicada sobre el plano. Cuando dos cuerpos ejercen fuerzas entre sí, miren, este sujeto está presionando está presionando, qué sé yo, un cajero, parece esto, ¿no? Si la fuerza en primer lugar, en el primer cuerpo ejerce sobre el segundo, es igual y de sentido contrario a la fuerza del segundo, ejerce sobre el primero. Imagínate, dice un señor que está empujando algo, el tipo dice empuja. Y aquí tenemos su diagrama, dice F, tipo de placar, y esto va a ser igual a la fuerza del placar del tipo, dice. El diagrama de las fuerzas que actúan sobre el placar y sobre el plano del tipo sería algo así. La mano que está aquí, ¿ve? ¿Sí? Y la del placar es esta, ¿ven? La reacción. La fuerza del tipo sobre el placar y del placar sobre el tipo son iguales, dice. Ojo, las fuerzas de acción y reacción son iguales y opuestas. Pero la fuerza de acción que el tipo ejerce sobre el placar y la fuerza que ejerce el placar sobre el placar actúa sobre el tipo. Las fuerzas de acción y reacción nunca pueden anularse porque están actuando sobre cuerpos distintos. El tipo y el placar son cuerpos distintos. ¿Sí? Condiciones de equilibrio de una partícula. Considerando la primera ley de Newton, una partícula está en equilibrio, reposo o movimiento rectilíneo uniforme cuando la fuerza neta que actúa sobre él es nula. Condición única para que una partícula esté en equilibrio. Sumatoria de fuerzas van a ser igual a cero. Pero como las fuerzas se pueden descomponer en sus componentes rectangulares X e Y por ser vectores, se tiene que la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a cero y la sumatoria de fuerzas en Y también va a ser igual a cero. Si un problema se tiene varias partículas en equilibrio, estas condiciones se aplican a cada una de ellas. Para resolver problemas de equilibrio de cuerpos se debe tener presentes las siguientes reglas. Primero, aislar el o los cuerpos de interés. 2. Elegir un sistema de referencia adecuado para el análisis del equilibrio de cada cuerpo. 3. Dibujar el diagrama de cuerpo libre, es decir, representar vectorialmente todas las fuerzas que actúan sobre cada cuerpo, considerando en primer lugar el peso. 4. Plantear la primera ley de Newton en cada eje del sistema de coordenadas, obteniendo así un sistema de ecuaciones. 5. Resolver el sistema de ecuaciones para calcular las incógnitas y analizar los resultados. Esto es importante, jóvenes. Todo mismo lo que está en las presentaciones de vital importancia para la feliz comprensión del desarrollo de problemas. Todo lo que les vengo indicando es fundamental para el desarrollo de problemas de dinámica. Miren, aquí están los famosos diagramas de cuerpo libre. Como yo les había dicho en el arranque de esta clase, ¿qué es dinámica? Dinámica es saber hacer los diagramas de cuerpo libre. Y de los diagramas de cuerpo libre me salen las ecuaciones de Newton. Esto les vuelvo a recalcar porque siempre en los exámenes la desesperación del estudiante es hacer algo para ver si me pone algo el profesor. Y me mandan ecuaciones que yo les pregunto, ¿y de dónde salieron esas ecuaciones? No saben explicar. Cero.
Porque para hacer problemas de dinámica, primerito son los diagramas. 2, las ecuaciones. 3, hacer lo que me pide el problema, reemplazando datos que me da el problema. Y me hacen la tercera parte. ¿Dónde están los diagramas? ¿Dónde están las ecuaciones? Con esta pequeña introducción vamos a analizar lo que son los diagramas de cuerpo libre. Miren lo que dice. El diagrama de cuerpo libre es un dibujito que se hace para poder resolver problemas de dinámica. Siempre es imprescindible hacer el diagrama de cuerpo libre para resolver un problema de dinámica. Tienes que hacer el diagrama por tu propio bien. Si no lo haces el diagrama vas a terminar equivocando. Esto no es algo que inventé yo. Esto es así. La base para resolver los problemas de dinámica es el diagrama de cuerpo libre. Si el diagrama falta, básicamente todo lo que sigue va a estar mal. ¿Qué es saber dinámica? Respuesta, saber dinámica es saber hacer diagramas de cuerpo libre. Y si nadie te dijo esto antes, te lo digo yo ahora. Que quede claro eso, por favor. ¿Cómo se hacen los diagramas de cuerpo libre? Cuerpo libre significa cuerpo solo, sin nada al lado. Eso es exactamente lo que se hace. Se separa al cuerpo de lo que está tocando, imaginariamente. Se lo deja solo, libre. En lugar de lo que está tocando, ponemos una fuerza. Esta fuerza es la fuerza que hace lo que está tocando. Y aquí empezamos con el primer caso. Un cuerpo apoyado sobre el piso. Miren, aquí está en el piso del patio de su casa, está botado un ladrillo, un bloque, qué sé yo, un ladrillo. El ladrillo está en equilibrio, dice. ¿Qué quiere decir? Que no tiene movimiento, no se cae para abajo ni se levanta para arriba. La fuerza peso que tira el ladrillo para abajo tiene que estar compensada y equilibrada por la fuerza hacia arriba que ejerce el piso. Es decir, mire, de este ladrillo que tenemos inicialmente tenemos el peso, ¿ve? El peso del ladrillo hacia abajo. ¿Sí? ¿Qué dice aquí? La fuerza peso que tira el ladrillo para abajo, aquí está, para abajo. Tiene que estar compensada y equilibrada por la fuerza hacia arriba, dice, que ejerce el piso, es decir, la normal. Fuerza que el piso ejerce sobre el cuerpo se le llama normal. Fuerza que ejerce la tierra sobre el cuerpo se le llama peso. Como está en equilibrio, la aceleración es nula. ¿Sí? Miren, de este ladrillo, aquí está mi diagrama de cuerpo libre. Y de este diagrama me va a salir una ecuación, pero eso lo vamos a ver más adelante. Este primer caso da una explicación completa para todos los casos, ¿no? Las fuerzas N y P, las fuerzas N y P son iguales, dice. Son iguales y contrarias, pero ojo que es un solo cuerpo. El cuerpo está en equilibrio. Ahora, ojo, son iguales y contrarias, pero no son por acción y reacción. Ojo, que está solo un cuerpo, ¿verdad? ¿Por qué? Respuesta. Porque están aplicadas a un mismo cuerpo, correcto, solo al ladrillo. ¿Ve? Para que dos fuerzas sean de acción y reacción, tienen que estar aplicadas a cuerpos distintos. Lo del placar con el tipo, lo de la canoa con el filo del borde de la laguna. Son cuerpos diferentes. Lo de la bola de un billar. ¿Sí?
En el caso del ladrillo apoyado en el suelo, la reacción a la fuerza N está aplicada sobre el piso. Fíjate, dice, ve, piso. N1 es la reacción de la fuerza N. Ahora, ¿dónde está aplicada la reacción a la fuerza del peso? Respuesta, está aplicada en el centro de la Tierra. Peso 1 es la reacción de la fuerza P. La ecuación planteada para este diagrama del cuerpo libre queda así. Mire, el peso del ladrillo, la reacción que es la normal, y como está en reposo, la aceleración va a ser igual a cero. Este es el diagrama del ladrillo que está en reposo ahí. ¿Y cuál es el diagrama, la ecuación? Aquí está. Mire, la aceleración es igual a cero. N está hacia arriba positivo, menos del peso, y esto va a ser igual a cero. Si yo despejo la normal y este menos P pasa al lado derecho de la ecuación, me va a quedar que N es igual a P. La normal es igual al peso para un cuerpo que está apoyado en el piso. Esta, déjenme recalcarles. Este es el diagrama. Y esta es la ecuación cinemática. La ecuación de Newton. ¿De dónde? De ladrillo. De ladrillo. Este es el diagrama de cuerpo libre. Y aquí tengo mi ecuación. ¿De dónde salió eso? De ladrillito. Aquí mismo está el diagrama. Si ven la importancia de cerrar el diagrama, y de este diagrama me sale la ecuación de Newton. Segundo caso, cuerpo que cuelga de una soga, dice. ¿Sí? Tenemos el ladrillo aquí, la soga que sostiene al ladrillo. En este caso el análisis es parecido al anterior. El cuerpo está en equilibrio, ni para arriba ni para abajo. Porque no se cae para abajo ni sube para arriba. Esto quiere decir que la fuerza que hace la cuerda al tirar para arriba tiene que ser igual al peso del cuerpo tirando hacia abajo. Hagamos el diagrama. Miren, la soguita es la tensión aquí. Y el peso del ladrillo, tenemos aquí el peso de este ladrillo. Como no tiene movimiento, está en reposo, entonces la aceleración es igual a cero. Este es el diagrama, miren. El diagrama de cuerpo libre de este ladrillo que está colgado. Aquí dice clarito, diagrama de cuerpo libre. Y de aquí me sale mi ecuación, mire. La ecuación de Newton queda así. La tensión menos el peso, esto es igual a la masa de este cuerpo por la aceleración. ¿Sí? Como la aceleración es igual a cero, miren, aquí está la aceleración. Entonces esto me va a quedar cero. ¿Cómo me va a quedar la ecuación? T menos P va a ser igual a cero porque la aceleración es igual a cero. Si yo despejo la tensión va a ser igual al peso. ¿Sí? Lo que pasa es que un cuerpo estaba en el piso y este cuerpo está guindado, pero es igual. ¿Por qué? Porque está en reposo. ¿Estamos claros, jóvenes? Confirmen. El diagrama y la ecuación. Confirmen, jóvenes. No me dejarán hablando solo. Sí, ingeniero. Ya. ¿Qué dice la señorita Vimos? Vimos es no. ¿Está Vimos? Sí,
Sí, sí, aquí. ¿Sí está comprensible la parte teórica? La teórica sí más comprensible sería ya con ejercicios. Exacto, pero primero hay que revisar la parte teórica, porque hay muchos ejemplos de diagramas de cuerpo libre. Si yo me salto de aquí a hacer ejercicios, después van a estar diciendo, ¿y cómo hizo acá? Porque hay diferentes gráficos. Así que tenga paciencia, mi estimada. 3. Un cuerpo que está cayendo por acción de su propio peso, mire, la gravedad. Y este ya tiene movimiento, ¿ah? Ojo, mire, este ladrillo que cae no está en equilibrio. Se está moviendo hacia abajo con aceleración de la gravedad. Mire. La fuerza peso es la que está haciendo caer. El diagrama de cuerpo libre es así. Esta G, la gravedad la pongo para indicar que el cuerpo no está quieto, sino que cae con aceleración de la gravedad. El peso del ladrillo. ¿No? Diagrama de cuerpo libre para un ladrillo que está cayendo. Mire, este es el diagrama de este ladrillo que está cayendo. La ecuación de Newton sería, fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración. En este caso, la fuerza F es el peso, ¿sí? Y la aceleración de la gravedad. Entonces me queda, ojo lo que dice aquí. En este caso, la fuerza F es el peso, dice, y la aceleración de la gravedad. Entonces me queda peso va a ser igual a la masa por la gravedad. Esta sería mi ecuación de Newton de este diagrama que está cayendo, de este ladrillo que está cayendo. Este es el diagrama y esta es la ecuación. Nota, esta ecuación peso va a ser igual a la masa por la gravedad. La vas a usar mucho. Esto sí se va a usar con mucha frecuencia en los problemas que vamos a realizar. Miren, no se olviden que también el peso viene así, con W, ¿sí? No se olviden eso, igual a la masa por la gravedad. A ver, esta ecuación la vas a usar, nos sirve para calcular el peso en newtons teniendo la masa en kilogramos y para calcular la masa en kilogramos teniendo el peso en newtons. Listo. Ese es el tercer caso, verán. Vámonos al cuarto. Miren, un cuerpo que está empujando dos fuerzas. F1 es mayor que F2. No hay rozamiento, ¿ves? Aquí tenemos este dibujito. Cuerpo empujado por dos fuerzas. Esta fuerza empuja al lado derecho y esta fuerza al lado izquierdo. ¿Para dónde se desliza el carrito, jóvenes? ¿Para la derecha o para la izquierda? Aquí está la respuesta, joven. ¿Qué dice aquí? A la derecha. Por eso, fuerza 1 es mayor, dice. Vamos a suponer que F1 es 5 newtons y F2 es 3 newtons. Pero aquí ya lo está indicando. La fuerza 1 es mayor que F2. Entonces el carrito se va a deslizar hacia la derecha. ¿Sí? Hagamos el diagrama de cuerpo libre. Tengo F1 empujando así, mire, hacia la derecha. Y F2 tirando al otro lado, o sea, a la izquierda. Como F1 es mayor que F2, la aceleración para allá a la derecha, va a moverse para la derecha. Y me queda, mire, tengo este plano cartesiano, eje X y eje Y. Pregunta, ¿hay movimiento o trabajo en el eje Y de este carrito? Confirmen.
No, solamente hay trabajo en el eje X. Miren, se desliza en el eje X. No hay movimiento en Y. ¿Sí? Miren, aquí está el diagrama. ¿Ve? Tenemos el peso de este cuerpo, tenemos la reacción que es la normal, tenemos la fuerza 1 que va hacia la derecha y la F2 que va hacia la izquierda. Como F1 es mayor que F2, entonces la aceleración va a tener el mismo sentido que F1. ¿Por qué? Porque es mayor. Y si fuese al revés, si fuese mayor F2, entonces la aceleración iría en sentido contrario porque F2 valdría 5 y F1 valdría 3. ¿Sí? El peso y la normal se compensan. El peso y la normal se compensan. Y no tiene influencia en el movimiento en la dirección horizontal. Esta es la dirección horizontal. ¿Qué daría la normal es igual al peso? Tomo sentido positivo, ¿cómo va la aceleración? O sea, sí. La ecuación de Newton en X me queda. Analizamos lo que está en X. Ojo. El diagrama de cuerpo libre de esta figurita está aquí. La ecuación de Newton de este diagrama está aquí. Analizamos el movimiento. Trabajo solamente existe o movimiento existe en el eje X. ¿Sí? ¿Qué dice aquí? F1 menos F2. Miren el sentido. Menos F2, esto va a ser igual a masa por la aceleración. Ahora para que me comprendan mejor. Yo dibujo aquí. Este es F1. ¿Qué sé? Yo le voy a poner F1. F sub 1. Yo le pongo valores para que puedan darse cuenta. Va a ser, qué sé yo, 5 kilogramos, pongamos. Y F2, que está en sentido contrario, tiene F2, va a valer, va a ser igual a 4 newtons. 4 newtons, pongámosle. Este también es newton, ¿no? Listo. ¿Verdad? ¿Y de dónde me sale esta ecuación? Mire, este es mayor, ¿no? Y miren el sentido. F1 está aquí. Menos, vean este. Menos F2 y esto va a ser igual a masa por aceleración. ¿Qué dice acá? Aclaración. Si F1 y F2 fueran para el mismo sentido, me quedaría F1 más F2 y esto va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Qué me dice? Que F1, pongámosle así nomás. F1 y F2, verán, está en el mismo sentido. ¿Sí ven? Ahí aplica esta ecuación. Aclaración, si F1 y F2 fueran para el mismo sentido, F1 y F2 el mismo sentido, quedaría F1 más F2 va a ser igual a la masa por la aceleración. Entonces aquí estamos demostrando de dónde esto, y aquí mismo, pero aquí está un poco más claro. De dónde estoy aquí y aquí. Confirmen, jóvenes. Sí, Nota, dice, esta situación parece fácil, y es fácil, pero hay que saberla bien, porque la vas a ver en muchos problemas en forma encubierta.
Por ejemplo, en la situación típica de un cuerpo que es arrastrado con una soga por un piso, con rozamiento, fíjate, dice, aquí está este cuerpo alado por este sujeto, piso. ¿Vean? Entonces tenemos el peso de este cuerpo que está aquí, tenemos la reacción que es la normal, hacia arriba, la tensión está aquí, y la fuerza de rozamiento que se opone al movimiento. En el arrastre existe una fuerza de rozamiento que se opone al movimiento. Y este diagrama es de este cuerpo que está aquí. El diagrama parece diferente, pero en realidad es igual al anterior, dice. ¿Sí ven? Este diagrama corresponde a este cuerpo. Dos cuerpos unidos por una soga son arrastrados por una fuerza F. Aquí está, vean, la fuerza F. Y están unidos por una soga, dice. Esta soga. Estos dos cuerpos A, cuerpo B. Masa A, masa B. La soga y la